Desenmascarando a los falsos maestros en la iglesia, con el pastor Chuy Olivares, en directo, desde el Hotel Courtyard Marriott, Galería San Jerónimo, en Monterrey, México. El cristianismo, hermanos, tiene un personaje central, se llama Jesucristo. ¿Sí? Precisamente se llama cristianismo, viene de Cristo. ¿Sí? Entonces, el cristianismo bíblico, o mejor dicho, en el cristianismo bíblico, porque hay muchos cristianismos que andan por allí, pero el cristianismo bíblico, absolutamente todo gira alrededor de Jesús. Su sangre, que nos limpia de todo pecado, es central en el cristianismo. Su muerte es central. Su resurrección es central. Su divinidad es central. El mensaje de Jesús es un tema central. Jesús, Dios encarnado, es un tema central, o de la Biblia. El tema central de las Escrituras fue Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cada libro de la Biblia está Cristo allí, revelado en el Antiguo Testamento y ya manifestado en el Nuevo Testamento. Entonces, el tema central de la Biblia es Jesucristo. Por lo cual nos lleva a hacer una deducción, que el tema principal de las Escrituras no es la prosperidad financiera, como algunos maestros enseñan por ahí. Algunos que dicen, mi único tema que yo hablo es prosperidad financiera. Entonces, según la Biblia, la prosperidad financiera no es el tema central en la Biblia. Aunque algunos cristianos pueden ser prosperados por Dios. Algunos, no todos. La prosperidad no es entonces el tema central de las Escrituras. Algunos falsos maestros enseñan y dicen que la Biblia habla miles de veces el tema del dinero. Es verdad. Pero más del 95% de los textos que hablan sobre el dinero, habla sobre la advertencia y el peligro que se esconde detrás del dinero, pero eso no nos lo dicen, esos falsos maestros. Pero hay algunos otros falsos maestros que hasta dicen poseer una unción financiera. ¿De dónde sacaron eso? Yo tengo una unción de finanzas, dice, una unción de finanzas. ¿Y por qué no tiene una unción para ser mejores maridos? ¿Por qué tiene que ser una unción financiera? Algo esconden detrás de esa supuesta unción financiera, que es un concepto totalmente antibíblico, fuera de la Biblia. Pero vamos a ver las Escrituras, 1 Timoteo 6:3, para que se nos despeje más la duda al respecto. 1 Timoteo 6:3. Aquí Pablo le escribe a Timoteo y le hace una advertencia sobre el dinero, precisamente. Ahora, ¿el dinero es malo en sí mismo? No. El dinero es neutral, podemos decir, ¿verdad? El dinero no es malo en sí mismo. Lo malo es la actitud que tengamos hacia el dinero, los pensamientos que tengamos y cuál es nuestra actitud hacia él. Entonces, 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, fíjate lo que dice aquí, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, ¿a qué? A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no le basta el mensaje del Evangelio. Tiene que buscar en otros lugares porque el pensamiento y las palabras de Jesús no le bastan. Y lo dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no le bastan las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina que es conforme a la piedad? La piedad es todo aquello, habla de la devoción a Dios, del buscar a Dios. Y la doctrina que es conforme a la piedad es toda aquella enseñanza que te lleva y te acerca más a Dios. La doctrina conforme a la piedad.
la que te revela quién es Jesús, la que te muestra cuál es el pensamiento de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Esa es la doctrina conforme a la piedad. Pero sigamos leyendo. Si alguno no se conforma a esto, a las sanas palabras de Jesús y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, está enorgullecido. Dice, nada sabe. O sea, cualquiera que no se conforma con el evangelio que está escrito ahí y tiene que andar añadiendo que las máximas de Franklin y las de aquel como palabra de Dios, se volvió loco, según la Biblia. Y estamos llenos de locos. No les basta la palabra de Dios. Entonces dice, de todas estas cosas nacen cuestiones y contiendas de palabras, las blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Fíjate nomás, privados de la verdad ¿de qué? Del evangelio. Pero luego fíjate lo que dice, que toman la piedad o las cosas de Dios como fuente de ganancia. Más claro que eso no puede ser. Te cobran la entrada a las conferencias, vas a un concierto, te cobran la entrada. Es una de comercio, te venden el pañuelo ungido, todo, y traiga sus anillos, traiga sus aretes, traiga sus facturas, traiga su... y te vacían la casa. Con la promesa de que Dios te va a dar el doble. Entonces ahí ya te están picando la codicia. Dice, entonces si Dios me da lo doble, sí, promesa de Jehová. No estás dando para Dios, estás dando para que Él te dé más. Y esa es una doctrina no bíblica. Entonces, fíjate, dice, que toman la fuente, la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Apártate de ellos, dice. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Han oído eso de que no te conformes con lo que tienes? Tú puedes ser más, tú vamos, tú puedes, logra el éxito, vamos allá. Si te conformas con lo que tienes, eres un mediocre. A ver. Allí ya se contrapone lo que dice aquí. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, ¿Pablo era un mediocre? ¿Pablo era un mediocre? No, vamos a seguir viendo el pensamiento bíblico. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por lo que tienen? ¿De veras? ¿No están afanados y turbados? ¿Saben por qué Dios a algunos no les da mucho? Porque sabe que se le van. Algunos los mantiene del pan de cada día. Denle gracias a Dios. Porque sabe que si te da más, tú le pides más y no te da porque Dios sabe lo que viene adelante. Y si no te da, dale gracias a Dios. Porque Él ve tu corazón, Él ve nuestro corazón. Porque algunos hermanos, en cuanto se ven prosperados, se alejan y se van. Entonces, la Biblia nos enseña a tener un contentamiento. ¿Por qué? Y con gratitud a Dios. ¿Por qué? Ahora, Dios a otros los prospera abundantemente. ¿Por qué? Eso es algo soberano de Dios. En la Biblia, Abraham era riquísimo. ¿No es cierto? Pero Pablo a veces tenía mucha escasez, a veces tenía abundancia. Pero su corazón no estaba en tener el mejor caballo de Jerusalén, el último modelo de caballo, un pura sangre. O sea, a lo mejor andaba hasta en una mula. Y él no andaba con payasadas como los cristianos de hoy. ¿Por qué te conformas con ese carrito, con ese autito? No, pídele el Cadillac, pídele. Para eso murió Cristo en la cruz. Escúchame, Cristo no murió en la cruz para darte un Cadillac. Él murió para librarte de la condenación del infierno. Si Él quiere dártelo, pues disfrútalo. Y me das un ride. Entonces dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, o sea, en tropiezo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres.
en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Noten que dice el amor al dinero, no dice el dinero, sino el amor al dinero. El cual codiciando algunos dentro de la iglesia se extraviaron de la fe. Aquí extraviarse de la fe significa se extraviaron de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Se extraviaron del mensaje de Jesucristo. Se extraviaron del evangelio de Jesucristo. Por andar queriendo tener más dinero, por andar queriendo tener la mega iglesia, hasta tamales se pusieron a vender. Y para ayudarle a Dios a pagar su casa. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios. Fíjate, me gusta eso. Mas tú, oh hombre de Dios. ¿Cuántos son hombres de Dios? Mujeres de Dios. Mas tú, oh hombre de Dios, dice, huye de estas cosas. ¿De cuáles? De las codicias. No tienes que andar manipulando, Timoteo, a los hermanos para que suelten, para que den. Tú enséñales la palabra. Y ellos, la obra de gracia va a ser hecha en el corazón por el Espíritu Santo. Y la gente, por puro sentido común espiritual cristiano, se dan cuenta que esto costó. Se dan cuenta que hay que pagar luz, se dan cuenta del que estamos también en esta tierra. Y no tiene que andar el pastor arreándolos y manipulándolos 2 horas para que suelten el dinero. Simplemente, hermanos, vamos a recoger la ofrenda, los diezmos, el sostenimiento de la casa de Dios, el ministerio, la obra de Dios, y ya. Pero hay quienes predican 15 minutos, pero levantan la ofrenda en 2 horas. Se ve dónde está su corazón. ¿Por qué no enfatizan al contrario en la palabra, que es la que hace la obra en el corazón? Cuando tú vas a un restaurante y te sirven bien, te gusta la comida, te atienden bien, ¿a poco no dejas propina? Pero si no te atienden, te traen otro platillo, yo no dejo nada. Pero cuando hay un buen servicio, yo dejo una buena propina. Entonces, cuando vas a la iglesia, no se trata de propina, se trata de cumplir. Pero escúchame, si el pastor no estudia, y se ve, es de esos de los que, ay hermanos, yo les traía un mensaje, pero Dios me lo cambió, no estudió. Los entretiene allí con unos chistecitos y no sé cuánta cosa, no de nada. Lo siento, pastor. Vas a tener que estudiar. Vas a tener que estudiar, vas a tener que... Enséñalos, disipúlalos, háblales de Cristo, de todas las riquezas espirituales. No vas a tener que andarlos manipulando, ni, hermanos, por favor, la luz. No. Mira, madurarán y ellos sabrán. Porque la obra de gracia es generosa. Bien. Punto. Entonces dice, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, o sea, lo recto, la piedad, o sea, la verdadera devoción a Dios, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, significa por las verdades del Evangelio, guárdalas, atesóralas. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Entonces, en ninguna parte de la Biblia se habla que el Evangelio tiene que ver con grandezas financieras. En ninguna parte de la Biblia lo asegura. Te sacan 1, 2, 3 versículos por allí, mal interpretados y fuera del contexto para decirte eso, pero no es verdad, hermano. Tampoco la Biblia muestra que la prueba de estar en bendición es ser próspero financieramente. El próspero se fue al infierno, del rico y Lázaro, ¿no? Y el pobre se fue al cielo. Qué interesante, ¿no? Tampoco el tema central de las Escrituras son los prodigios y los milagros. Tampoco. Una de las cosas que más se promueven como evangelio, que no es, son los prodigios y los milagros. Precisamente. Algunas personas promueven milagros espectaculares y venga y vea caer lluvia de oro, piedras preciosas, Biblias echando aceite, pañuelos que sanan, y la lista es interminable, hermanos. Y Pablo nos advierte que Satanás
puede obrar señales y prodigios y milagros para engañar, lo cual nos lleva a hacer una deducción, que las señales, los milagros, las cosas sobrenaturales que puedan suceder no son garantía que es Dios obrando. Pero la gente se deja ir con la finta y eso es lo que aprovechan los falsos profetas. El énfasis de todos esos falsos que andan por ahí son milagros, éxito financiero, dinero, sanidades milagrosas, portentosas, pero no te predican el evangelio. Vamos a 2 Tesalonicenses 2:8 para comprobar, 2 Tesalonicenses 2:8 para que vean cómo Pablo asegura que las señales, milagros y prodigios no son garantía que son Dios obrando. 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. ¿Qué? El anticristo, según la mayoría de los intérpretes de la Biblia, de los que están muy calificados, aseguran que es el anticristo. Ese advenimiento de ese anticristo viene por obra de Satanás está detrás de eso. Pero ¿qué hará? Vendrá con gran poder y señales y prodigios, pero ¿qué son? Mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, no quisieron el evangelio, prefirieron estar viendo señales y todo eso. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Fíjese qué tremendo. No me quieren a mí, no quieren mi palabra, ok, quieren sus señales milagrosas, ahí les va. Pero es un poder engañoso. Los falsos profetas que hacen señales y milagros son el juicio de Dios para todos los que lo rechazan. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Ahí les va, la mentira, para que la crean. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Entonces, todos estos textos nos están comprobando que no debemos depositar nuestra confianza total en los milagros que pululan por ahí, y mucho menos en los milagreros hollywoodenses que andan por ahí. El tema central de las Escrituras tampoco es la sanidad física. Tampoco es. El predicar que Cristo murió para sanar nuestras enfermedades físicas, ese mensaje es engañoso, hermanos, y tergiversa la verdad de la palabra. Le voy a explicar por qué. La sanidad de la que habla la Biblia en Isaías 53, donde dice que herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos, ¿qué? Curados. Lo malinterpretan como sanidad física. Pedro, en 1 Pedro también habla de este pasaje, cita Isaías 53, pero la enfermedad a la que se refiere allí no es física, hermanos. Es la enfermedad espiritual llamada pecado, condenación del infierno. ¿Por qué? Porque la enfermedad física no tiene repercusiones eternas, pero la enfermedad espiritual sí tiene repercusiones eternas. Los apóstoles, escuche bien esto, los apóstoles nunca, no hay un solo versículo donde se vea que ellos predicaron acerca de señales y milagros. No hay uno solo, pero sí hicieron señales y milagros, pero predicaron a Cristo. Eso es muy diferente. ¿Lo entendió? Lo voy a decir de nuevo. Los apóstoles nunca predicaron sobre señales y milagros. Nunca dijeron una predicación para eso. Nunca predicaron eso. Pero ellos sí hicieron señales, milagros y se sanaron muchos enfermos. Pero su predicación siempre fue Cristo. Una persona completamente sana puede terminar en el infierno. Y una persona completamente enferma puede terminar en el cielo. Otra vez, la historia de Rico y el Lázaro. Estaba enfermo, lleno de llagas, pero tenía fe en Dios. Y el otro rico, Dios me ha bendecido, pero no tenía a Dios en su vida.
Él estaba sano, próspero y rico y se fue al infierno. El otro era pobre y enfermo, pero tenía a Dios y se fue al cielo. Entonces, hermanos, ese no es el mensaje central. Pablo explica perfectamente cuál es el mensaje central de la Biblia, y el mensaje central es Cristo. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Ahí Pablo lo explica de una manera extraordinaria, pues ahora sí que ungida, llena de sabiduría, y nos explica aquí la centralidad de Cristo en la Biblia. Dice Colosenses 1:15. ¿Ya lo tiene? Dice así: Él, o sea, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Lo que está diciendo Pablo aquí es que Cristo es la imagen perfecta de Dios. Imagen viene de una palabra griega, icon, que significa una reproducción exacta, como una calca, exacta. O sea, Cristo, Dios mismo, encarnado. Entonces, Cristo es la representación perfecta y visible del Dios invisible. Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, somos iguales. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero todavía sigue en el versículo 15, después de que dice: Él es la imagen del Dios invisible. Y luego dice: el primogénito de toda creación. Aquí la palabra primogénito no significa primer ser creado. No, la palabra que se tradujo por primogénito es la palabra griega protos. Y protos significa primero en tiempo, primero en lugar, primero en orden e importancia. Lo que está diciendo aquí es que Cristo es el que tiene el primer lugar en orden de importancia sobre toda la cosa creada, toda la creación. Entonces, Pablo ya está diciendo aquí, hablando de la centralidad de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, la perfecta imagen, y Él tiene el primer lugar sobre toda la creación. Pero luego en el versículo 16 nos sigue diciendo más sobre la centralidad de Cristo. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y aquí ya nos está mostrando al Cristo creador de todo. Y la frase o la palabra crear es una palabra griega que está aquí en el original, que es la palabra tizo o katizo, que significa crear de la nada. Significa, como consecuencia, Él es el dueño de todo. Por razón de creación, Él es el dueño de todo y de todos. Entonces, fíjate, Él es la imagen perfecta de Dios. Número 2, Él es el que tiene el primer lugar en orden e importancia sobre toda la creación. Número 3, porque Él es el creador de todo. Entonces, fíjense la exaltación de Pablo al Cristo de la Biblia. Hay una exaltación suprema, dándole una centralidad a Jesucristo. Por eso se llama cristianismo. Ahora fíjate, volvemos al versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, como el átomo que no se ve. Dice: sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. En Juan 1:3 no lo busque, pero ahí dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué apóstol superungido? Ni el pastor más ilustre, ni el... No. ¿Quién es el supremo? El que merece toda la gloria. El dinero es el mensaje central por el amor de Dios. Es una herejía eso. Cristo es el mensaje central de la Biblia. Pero en el versículo 17 nos sigue hablando del Cristo eterno. Fíjate, 1:17. Y Él, o sea, Cristo, es antes de todas las cosas. Antes de todo lo que vemos, visible e invisible, ya era Él. Sigo en el versículo 17. Y todas las cosas en Él subsisten. Significa que Cristo sustenta su creación.
Él cuida de las aves, cuida que el sol siempre salga al iniciar el día, la luna, todo funciona en un orden espectacular. Y dice que si cuida de las aves, que no trabajan ni hacen nada, y vuestro Padre las alimenta, ¿no hará mucho más con vosotros? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces el Cristo que sustenta el universo, ¿tú crees que puede sustentar tu familia? Hace rato un hermano me dijo, me despidieron en mi trabajo, hermano, Dios no te va a dejar morir de hambre, eso sí te lo aseguro, y no soy profeta. Entonces mira, con todo esto, esta grandeza de Jesucristo, ¿qué más te falta? ¿Qué más quieres? Entonces allí nos está mostrando al sustentador. Miren, nunca se han dado cuenta, bueno, sí sabemos de esto, de que la Tierra gira en su propio eje, pero luego le da en 365 días la vuelta al Sol. Ahora, pues ¿quién le empuja a la Tierra para que esté allí duro y duro? Las leyes de la física dicen que pues a una acción hay una reacción. Sí, pero ¿quién hizo esa acción? ¿Por qué se mantiene girando? ¿Qué es lo que hace que la Tierra se siga girando y siga dando la vuelta cada año alrededor del Sol? ¿Saben qué? El poder de Dios. Y si el poder de Jesús hace eso, ¿tú crees que no pueda con lo tuyo? ¿Crees que pueda con lo tuyo? ¿Crees que pueda sustentarte de aquí hasta que Él venga por nosotros o que te llame a su presencia? No dudéis. No les falle la fe. Pongan su fe. No en el apostolillo ese que anda diciendo que Dios te va a hacer rico. Porque ¿qué tal si no te hace? Hay un montón de frustrados. Dios no los engañó el falso apóstol ese. Y nomás les quitó el dinero. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, digan todos, todo, en todo, tenga la preeminencia. Entonces, si Él tiene el primer lugar sobre la creación, sobre todo ser creado, pero luego Pablo nos dice la razón del por qué debe tener, porque es creador, sustentador, en fin, poderoso es el Señor Jesús. Pero luego nos dice que Él es la cabeza de la iglesia. Y se entiende que Cristo debe ser el primero en la iglesia. Todo lo que se haga dentro de una iglesia que diga que es una iglesia cristiana, debe llevar el propósito de glorificar a Dios. Si aquello que se hace en cualquier iglesia que se precie de ser cristiana y glorifica al pastor, al apóstol, hacen su show, hacen sus malabares, no es una iglesia cristiana. O, siendo misericordiosos, es una iglesia que no tiene a Jesús en primer lugar. Le importan más lo que hacen para Él que Él. Cualquier otro propósito que no sea glorificar a Dios en la iglesia es una traición al que murió por la iglesia. ¿Por qué cantamos? Por ejemplo, si yo digo la alabanza, ¿para qué canto? ¿Para demostrarles mi talento? A ver. Si tú vas a un concierto, ¿a qué vas? ¿A qué? ¿A alabar a Dios? ¿Y por qué no lo haces en tu casa? Y tienes que pagar 500 pesos. No. Vas a ir a ver al cantante. No os hagáis, dice el Señor. No digas que vas a ir a ver al Señor y alabar. No te engañes. No es verdad eso. Ahora, para que el otro te ofrezca sus dones, le tienes que pagar. Es como cualquier mariachi de Garibaldi en el DF. Y esos prostituyen el don que Dios les dio, que fue dado para glorificar a Dios, no para traficar con Él.
¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué vas a esos eventos? Mejor le seguimos. No se vayan a ir de la iglesia. Si quiere ir, váyase. Si lo que se hace en una iglesia es para obtener reconocimiento, eso es traicionar a Cristo. Eso mismo hicieron los que construyeron la Torre de Babel. Hagámonos una torre, que llegue hasta el cielo. Hagámonos un nombre. Si lo que se hace en una iglesia es para obtener dinero, eso es traicionar a Cristo. Exactamente lo mismo hizo Judas. Usted póngale el letrero que quiera. Es para el no sé qué, es para... No. La única autorización que la Biblia nos da de recoger dinero de los creyentes, o que se recoja, es cuando se reúnen, diezmos y ofrendas. No hay otro. Cualquier otra cosa es pura mercadotecnia evangélica, diseñada para sacarle a la gente e inflar muchas cosas. ¿Quisiera un auditorio como este? Está bonito, ¿no? Pero ¿y si Dios no te lo da? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a sentir el más miserable de los pastores? Ay, pobre de mí. Pero yo quiero algo que le dé gloria a Dios. No. Vamos a analizar bien eso. Porque a Dios, ¿tú crees que esto le da gloria? ¿Tú crees que un palacio apantalla al Rey de Reyes? ¿Un palacio terrenal? Mira, Abraham era bien sabio. Él era bien rico. ¿Por qué no se construyó un castillo? ¿Por qué habitó en tiendas? En carpas, donde nomás le quitas la estaca, la envuelves y te la llevas. Dice la Biblia que Abraham esperaba la ciudad por venir, cuyo arquitecto y constructor es Dios, la ciudad celestial. Por eso no hizo anclas aquí, y era riquísimo. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba en lo terrenal. Pero esos hombres, escúchame bien, su interior no era afectado por las circunstancias externas. Ellos siempre tuvieron su mente y su mirada como Moisés, se sostuvo como mirando al invisible. Sus afectos no estaban en esta tierra. Si tus afectos están sobre esta tierra, si yo como predicador mis afectos están en esta tierra, les predico puras cosas terrenales. Pero si los afectos y nuestro tesoro está en el cielo, en Cristo, bueno, Él te puede dar un auto 0 kilómetros. Bueno, disfrútalo, pero demuestra que tu tesoro no está en los autos, ni en las casas bonitas. Si Dios te la da, disfrútala. Invítanos un asado. Pero ¿y si no, qué? ¿No te debe afectar lo interno? Si lo que se hace es para satisfacer mis ambiciones personales como pastor, apóstol, lo que sea, eso es traicionar a Cristo. Lo mismo hizo Diótrefes, ya lo vimos. Él quería tener el primer lugar en todo. En la iglesia quería tener el primer lugar. ¿Quién es el que debe tener el primer lugar? Cristo. Vamos a Efesios 3:20. Efesios 3:20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ay, mira nomás. Todo eso Cristo es suficiente. Según el poder que actúa en nosotros, o sea, la fe y todo el poder que Dios trae a través de su palabra, dice, a Él sea la gloria. ¿En dónde? En la iglesia, cuando se reúnen. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, Cristo debe tener el primer lugar, ¿en dónde? En la iglesia. Todo lo que hagamos debe llevar el propósito de honrarle. Sea de palabra o de hecho, debemos de hacerlo, dijo Pablo, para la gloria de Dios. Algunos falsos maestros dicen, y con una desvergüenza espantosa,
Dicen, la iglesia es un negocio. Lo será para ellos. Pero para la Biblia, ¿la iglesia es un negocio? Un famosísimo milagrero eclesiástico guatemalteco, a mí me lo dijo hace más de 20 años. Me dijo, mira Chuy, yo creo que la iglesia está para generar dinero. Porque la iglesia que tiene dinero tiene poder. Yo le dije, ¿de dónde sacaste eso? Me dice, es que con dinero compras todo, como construyes unos auditorios, viajas a todo el mundo, vas y predicas el evangelio, vives bien. Le digo, no, quítate eso de la cabeza. Y ahí véanlo. Sus predicaciones son encaminadas a la prosperidad. Qué casualidad, oiga. Sus afectos están aquí, hermanos. Y les enseña a la gente a cómo obtener su mejor vida ahora. ¿Tu mejor vida es ahora o después de ahora? Fíjate cómo engañan a la gente. Pero lo único que hacen es tocar la codicia que está anidada en el corazón de nosotros. Por eso dice Pablo, haced morir en vosotros lo terrenal. Avaricia, dice, que es idolatría. O sea, significa sujétala. Conténtate con lo que tienes. Y si Dios te bendice, dale gracias. Y si te mantiene del pan necesario, pues dale gracias. Si viajas en auto o en camión, pues dale gracias. Si te vas en avión, pues también gracias. Nada debe alterar tu relación con Dios y tu actitud hacia Dios. Cristo debe ser primero en la predicación, el del mensaje del Evangelio. Vamos a Hechos 5:42. Los primeros cristianos tenían a Cristo en su predicación como el centro de su enseñanza. Hechos 5:42 nos dice así, y todos los días, y en el templo, y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar que Cristo los quiere hacer ricos. ¿Así dice? No, predicaban a Jesucristo. O sea, es tan profundo ese mensaje de salvación, de justificación, de redención, Hechos 8:5, ahí vemos a un cristiano llamado Felipe, diácono de la primera iglesia. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba la escalera al éxito. ¿Qué predicaba? A Cristo. 1 Corintios 1:22. Vean este versículo. A ver, si es de Dios, a ver, haz un milagrito aquí. Dice, y los griegos buscan sabiduría. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Pero para nosotros, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero muchos están viviendo un cristianismo sin Cristo. Muchos viven un cristianismo sin sangre. La sangre de Cristo no ha limpiado sus pecados. Porque aunque van a una iglesia cristiana, entre comillas, como no les predican el arrepentimiento ni la vida de santidad, no saben lo que es bueno y lo que es malo, y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, y viven en sus mismos pecados, pero van a la iglesia, cantan coritos y diezman, y creen que son salvos. Los han engañado. Porque al no predicarse a Cristo, ¿cómo va a haber arrepentimiento? Tiene que predicarse a Cristo, la muerte de Cristo y por qué murió. Pablo en 2 Corintios 11:1 regaña a los corintios y les dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis recibido, bien lo toleráis. Qué tragedia en la vida de los corintios. Toleraron a otro Jesús, toleraron otro evangelio, toleraron otro espíritu
que no era el Espíritu de Dios, que no era el Jesús de la Biblia y que no era el mensaje del Evangelio. Y así hay muchas iglesias hoy, toleran de todo. Hechos 20:27, vemos cómo Pablo predicó todo el consejo de Dios, todo acerca de Cristo. No se guardó nada, absolutamente. Hechos 20:27. Yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, todo lo que tiene que ver con la enseñanza del Evangelio, de la palabra de Dios, todo les he enseñado yo, dice Pablo. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo significa cuidador del rebaño, alimentador, para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó con su propia sangre. Aquí apacentar significa alimentar espiritualmente a la iglesia del Señor. ¿Quién es la iglesia? Los creyentes, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, tú vales la sangre de Cristo. Entonces, si yo como pastor no enseño a las personas que van a mi congregación, o todo pastor no enseña a las personas que van a su congregación, está menospreciando el precio que pagó Cristo en la cruz. Si no los alimenta con la palabra de Dios y les da un montón que tu autoestima y que piensa positivo y no sé cuánta psicología han metido dentro de la iglesia, todo eso es una ofensa a la sangre de Cristo. Entonces, si por otro lado, miren, si solo nos enfocamos en uno o dos temas que aunque estén en la Biblia, si los sobreenfatizamos, si sobremanera siempre nada más estamos hablando de ello, corremos el peligro de caer en desequilibrio doctrinal. Un trapecista que va atravesando de edificio a edificio y él va caminando sobre el cable, pero lleva una vara así, ¿no es cierto? Que le ayuda a hacer el equilibrio. Entonces, si él se va a la derecha, él se quiere ir hacia la derecha, su cuerpo por la inercia con la vara que trae de equilibrio la hace a la izquierda y se equilibra, ¿no? Y se va equilibrando y puede llegar al otro lado. Pero si nada más se tiende hacia un lado, todo se cae. Prosperidad, prosperidad, prosperidad. Están en un peligro de caerse, porque eso los lleva al desequilibrio doctrinal. Entonces, cuando sucede eso, nuestro cristianismo, entre comillas, no tiene a Cristo como tema central. Entonces lo que se hace es quitar a Cristo del centro y ponemos una doctrina como nuestro tema central y razón de ser de nuestra iglesia. Y la razón de ser de nuestra iglesia no es, escúchenme bien, ni un plan, ni una meta. La razón de nuestra existencia y nuestra razón de ser es Jesucristo, hermanos. Ese es nuestro tema central y sobre de él tienen que girar todos los demás temas. Por ejemplo, hay una televisora por allí que su mensaje central es pactar con Dios. No te hablan de otra cosa más que de dinero. Su único tema es el dinero y terminan comprándole a Dios sus bendiciones. Pacte con Dios, traiga $70 al mes. Y nosotros oramos para que Dios lo bendiga. Y la gente dice, entonces tengo que dar para... Entonces sí. Y vamos, llame ya. Quedan 5 minutos y siempre se hace 1 hora, fíjese. Quedan 5 minutos, la bendición está. Si usted no deposita ahorita, pierde la bendición y ahí está la gente. Te voy a dar $70, Señor. ¿Por qué terminaron comprándole a Dios las bendiciones? Porque enfatizaron demasiado el dar. Hay un mensaje bíblico del dar. Entonces, por otro lado, si el mensaje central es prosperidad, pues todos van a terminar contagiados de prosperitis aguda. Porque toda su mente es hacia adelante, hacia el éxito. Vamos a analizar un concierto para la gloria de Dios cristiano, no, obviamente, pues hay Biblias, hay coritos cristianos, cantante cristiano y se llena de cristianos, ¿no? Bueno, vamos a ver un concierto de 2 horas de música y 10 minutos de predicación, si es que hay.
Y un mensaje más diluido que un desabrido té de limón. La gente, o sea, el énfasis, todo gira alrededor del cantante. No me digan que no, por el amor de Dios. Nomás embelesados, oyendo los sonidos maravillosos que salen de su educada voz. Y todo eso hay que añádele cámaras de humo y colores hermosos. No, hombre, tú te sientes bien bendecido. Pero resulta que pagaste para recibir esa bendición. Y terminas adorando los becerros como Israel en el desierto. Si el mensaje central es la visión, ¿han oído eso? Si tu mensaje es la visión, en ese tipo de iglesias de la visión gedosista, todo es la visión, la visión, la visión, la visión, la visión, toda la visión, la visión. No tienen otra, la visión, la visión. Estás en contra de la visión, tiene que ser la visión, la visión, la visión. Y terminan viendo visiones estos hermanos. Porque es un desequilibrio total. La visión, ¿cuál es la visión? Cristo es la visión en la que tenemos que poner. Cristo es el centro de la visión donde nosotros tenemos que poner la vista. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay otro mensaje central que Cristo mismo, la persona de Cristo. ¿Y qué me dicen de la guerra espiritual? ¿Conocen esas iglesias que siempre están en guerra? Hasta se visten de soldaditos. Y algunos sacan rifles de madera, ¿verdad? Simbolizando una K-47. Vamos a hacer guerra, dicen, y empiezan, vamos a tumbar demonios. Tal. Y tú dices, entra uno allí que no conoce a Dios, eventualmente, y te dice, ¿y estos? Hacen guerra con rifles de madera. Y empiezan a burlarse y a reírse. Y si se da cuenta por ahí alguno que este es un demonio, dicen, se nos coló un demonio. Oh, pues no, que los habían atado. Entonces el mensaje central es guerra espiritual, guerra, todos demonios. Terminan viendo visiones, terminan viendo demonios hasta en la sopa. Y la reforma apostólica, esa está de moda. Hoy todo mundo quiere ser apóstol. Primero era, pastor, el pastor. Pero luego, profeta, soy profeta. Y al rato, yo quiero ser profeta. Y llegaban los otros profetas. Yo te establezco como profeta. Entonces el otro también. Y empezar a establecer. Entonces ya todos querían ser profetas. Pero luego llegó alguien que dijo, yo soy apóstol. Entonces ya todos quieren ser apóstoles. Hay una apostolitis, hermanos, aguditis. Déjeme decirle algo. Le voy a dar 16 síntomas, porque hay un virus que se llama H1N1 apostólico. Ese es bien contagioso, hermano. Entonces, hay unos síntomas ahí que se manifiestan cuando usted está contagiado de este virus maligno. Ahora, paréntesis, puede haber verdaderos apóstoles, ¿eh? El asunto es que pululan más los falsos que los genuinos, porque los genuinos nunca andan haciendo exhibicionismo ni nada, ni de aquí yo soy el apóstol de Monterrey, ni payasadas de esas. Los que verdaderamente usan la autoridad para edificar, como dijo Pablo, la autoridad que me ha sido dada no es para destrucción, sino para edificación. Y los apóstoles de hoy, falsos, maldicen a la gente cuando no les das lo que quieren. Y te maldigo, y todo tu negocio se te va a venir abajo, y todas las ovejitas están temerosas. Y los demás que osen decirme y cuestionarme a mí, lo mismo y peor. El fuego de Sodoma y Gomorra vendrá sobre ustedes. Y ahí están las ignorantes ovejitas. Y luego lo ven que el tipo adultera, seduce a las hermanas, las corteja, se roba el dinero. Y las ovejas lo ven, pero cállate, no juzguéis al ungido. No digáis, no murmuréis, no digas nada, cállate, porque Sodoma y Gomorra se quedan cortas en tu juicio. Ahí están las ovejitas languideciendo, pobrecitas. Por eso Jesús cuando vino, dice que vio a la multitud y tuvo compasión.
Las vio como ovejas que no tenían pastor, porque los pastores que había en ese tiempo eran como los de hoy, nada más se apacientan a sí mismos. Se habían enriquecido con los negocios del templo. Caifás, Anás, el suegro, era el que controlaba todo el negocio cuando Jesús entró con un látigo a su casa. Si Jesús viniera ahorita con un látigo, no hombre, olvídate, se la pasaría fácil unos 3 años. Si tú ves que estos síntomas te contagiaron de H1N1 apostolitis aguda. Síntoma número 1, megalomanía. O sea, te va a dar una fiebre altísima porque vas a tener una obsesión de tener reconocimiento. Esa es la megalomanía. O sea, que me te reconozcan a mí, yo quiero ser, que mi misterio se ha dado a conocer. ¿Por qué se ríen? ¿Los descubrió la palabra? Síntoma número 2, cauterización de la conciencia. Esto deriva en ausencia de discernimiento entre lo bueno y lo malo. Empieza a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Síntoma número 3, deseo desesperado de flujo de efectivo, que deriva en prosperititis. 4 síntoma, dolor agudo en el ego. Sus defensas del orgullo lo hacen que se resista a ser vacunado para ser sanado. Síntoma número 5, diarrea verbal. Tos y dolor en la garganta que le provocó el palabrerío sin sentido, derivado en un triunfalismo y positivismo espantoso. Comienza a visualizar solo lo terrenal. Son inequívocas estos síntomas. Síntoma número 6, personalidad extravagante. Se traslada en limusinas y presume usar trajes de $3,000, corbatas de $200 y zapatos de $500. ¿No quieren ser como yo? Número 7, obsesión por hablar de sus logros terrenales. Es decir, que en sus predicaciones solo habla de sus múltiples viajes, libros que ha escrito. Además tiene un deseo incontrolable de poseer un jet privado para ir a predicar a las naciones. Pero nunca va a Chiapas, ni a Polonia, en Europa, a los países pues nunca va. Pero sí va donde hay aquello que usted sabe. Y llega en su jet privado. Y aquí en Monterrey hay mucha lana. Y aquí cada rato llegan. ¡Qué casualidad! Delirio de persecución. Anda con guardaespaldas. Se siente Luis Miguel. Síntoma número 9. Vocifera tener autoridad apostólica. Esto se le deriva en una apostolitis y profetitis muy notables, porque tiene un deseo desmedido de controlar a la gente. Se empieza a sentir el Espíritu Santo. Se empieza a sentir dueño de todo y de todos. Yo soy el ungido de Jehová. Número 10. Síntoma número 10. Incapacidad de escuchar consejos. Esto deriva en una total autosuficiencia. Ni Dios le puede hablar a él. Es lo que él dice. Número 11, comienza a tener alucinaciones, sueños, visiones, profecías y experiencias místicas. Comienza a desprenderse del cuerpo y empiezan los viajes astrales. Algunos visitan el paraíso y otros menos afortunados visitan el infierno. Número 12, dificultad para arrepentirse. Se cree infalible y su palabra es la ley. No tiene trono ni reina, pero él sigue siendo el rey. Por eso no me quieren. Número 13, trastorno grave de la conciencia. Comienza a despojar a las viudas de sus bienes. Y a los incautos que les siguen, les quita hasta sus relojes y sus anillos.
¿Dónde he visto eso? Hay mucho contagiado. Número 14, mentiras y falsas enseñanzas persistentes. Comienza a decir que Dios le dio nuevas revelaciones del Evangelio. Número 15, pecado, que deriva en avaricia, adulterio, sensualidad, lascivia, etcétera, etcétera. Y número 16, síntoma número 16, milagrerismo. Un deseo desesperado de ver señales y milagros. Y empieza a decir que le cae polvo de oro del cielo. Y hasta uno que otro diamante. La recomendación médica espiritual es urgente. Es la siguiente: acudir a la palabra de Dios para examinarse y recibir tratamiento adecuado para su salvación. El tratamiento consiste básicamente de una buena dosis de arrepentimiento, conversión, justificación, santificación y confianza total en Cristo. El tratamiento a seguir exige mucho, pero es el único camino angosto que lleva a la vida. Última recomendación: si ves a alguien con estos síntomas, huye rápidamente, no tengas trato con esa persona, no le saludes ni de mano. Repórtalo a nivel mundial para que sea aislado de los demás en cuarentena, pues el mundo corre un peligro extremo de sufrir una pandemia. Ay, hermanos, ¿saben en qué ha caído algunos grupos que ya se hicieron sectas por enfatizar solo una cosa, una verdad de la Biblia? Por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos enfatizaron tanto la humanidad de Jesús que lo despojaron de su divinidad. No, para nosotros Jesús, un hombre, él decía lloraba, tenía hambre, un hombre. Entonces, no, era nada más un hombre, no era Dios encarnado. Y lo despojaron de su divinidad. Ahora, enfatizar por otro lado la divinidad de Jesús, pero no enseñar sobre la humanidad de Jesús, no, pues él está allá, nosotros acá. Cuando la Biblia dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si él lloró, se identifica con el que llora. Si él tuvo hambre, significa con el que tiene necesidad. Y tenemos que hablar del Cristo humano y del Cristo divino para tener un equilibrio. Entonces, el mensaje central es Cristo. Y por otro lado, si una verdad bíblica nada más es enfatizada y nos la aísla de las demás verdades del Evangelio, de todo el consejo, nos lleva a un error doctrinal. Perdemos el equilibrio y nos caemos y terminamos siendo una secta. No, hermanos, no se nos olvide, Cristo es primer lugar en todo. Y para finalizar, Cristo debe ser primer lugar en la alabanza. ¿Por qué digo esto? Ahorita les explico. Pero en Salmo 69:30 dice así: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Fíjate, alabaré yo el nombre de Dios con cántico. El nombre de Dios. Menciona a Dios. Alabanza a Dios. Bien. Escuchen bien, los cantantes de hoy, algunos, desgraciadamente es una tendencia que lleva hacia la mayoría, pero algunos de esos cantantes de hoy esconden tanto a Jesús en sus cantos que no sabes a quién le están cantando. Ellos dicen que ya no mencionan a Jesús, ni Dios, ni santidad para no parecer religiosos. ¿Religiosos? ¿De cuándo acá mencionar el nombre de Jesús, la sangre de Jesús en un canto nos hace religiosos, hermanos? O sea, religiosos es sinónimo de gente que hipócrita. Me regalaron a mí un CD, entonces pues el título se veía más o menos, entonces se lo regalo y luego me dice: papá, no me gustó el CD que me regalaste. Le digo: ¿por qué, hija? Dice: es que no dice nada de Dios, no menciona nada de Jesús. Ella lo detectó. Dice: mira, parece que le está cantando una muchacha a un muchacho. Y que cuando esté a solas contigo, me descubriré totalmente. Y le dice: papá, no, está bien feo. A ver. Y me pongo ahí y le digo:
Bueno, le digo, ¿es cristiana? No, pero no me gusta, dice, porque siento como que le está cantando a su novio que está a solas con él y que se desviste. Fíjate nomás. Analicen los cantos de hoy. Han quitado la palabra Jesús, Dios, santidad, sangre, cruz. Y dicen que la luna les habla y que no sé qué tanta cosa. ¿Dónde quedó? Y la Biblia es clarísima. ¿Dónde está Jesús en los cantos de hoy? No compre cualquier basura. Analice. Pero ¿saben por qué esconden a Jesús? Yo sé por qué. Y no porque sea un sabión. No. Porque yo anduve metido en eso. Y sé que los mundanos, las compañías mundanas, contratan a los cristianos y luego les dicen, mira, para que puedas entrar a nivel secular, llaman ellos. Y así vemos hoy a artistas, sobre todo norteamericanos, ya viendo la tendencia, de que cantan en la iglesia, le cantan a Cristo, graban discos y son primer lugar en el hit parade. Pero, y ellos dicen, cuando le dicen, oye, ¿por qué? ¿A quién le estás cantando? No, es a Dios, pero aquí no dice Dios. Yo puedo interpretar de que hasta que le está cantando un hombre a otro hombre. Un homosexual puede usar tu canto perfectamente, le preguntaron a un cantante. No, pero yo le estoy cantando a Dios. Eso solo tú lo sabes. Cristo debe ser el centro de nuestra alabanza, el motivo de nuestra celebración. Cuando un cristiano dice, me preguntan y dicen, cuando hay varios predicadores en una iglesia, dicen, hermano, ¿quién va a predicar? Llaman o mandan un correo, ¿quién va a predicar? No, pues fulano, entonces no voy, dicen. Porque a mí me gusta como predica Pablo, Pedro, Apolos. ¿Qué onda con eso, cristianos? Vienen a ver al predicador, vienen a ver al pastor o vienen a oír palabra de Dios. No busque al mensajero, busque el mensaje. ¿Qué dice Dios? Si Dios usó a un burro, puede usar a cualquiera de nosotros. Y no sea, mejor busque a Dios. Al buen entendedor, pocas palabras. Fíjate lo que dice Salmo 27:1 y terminamos. Fíjate lo que dice. Porque los salmos, acuérdense, eran cantados. ¿Está de acuerdo? Salmo quiere decir un canto acompañado de instrumento de cuerdas. Eso quiere decir salmo. Entonces, todos los salmos en la Biblia eran cantados. Y miren cómo no escondían a Dios aquí. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aquí está hablando de conflictos, ¿no es cierto? Pero luego fíjate el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, sí, Jesús. Nada de que el vientito y la lunita y está. Jehová, Jesús, si no mejor cállense la boca, todos esos que camuflajean el nombre de Jesús. ¿De qué se avergüenzan? Es que luego los del mundo no les va a gustar. ¿Acaso la alabanza es para los del mundo o para Dios? Entonces, hermanos, vamos a juzgar justamente y rectamente. ¿Cuántos dicen amén? Que esté yo en la casa de Jehová. Sí, la casa de Jehová. Sí, la casa de Jehová. No me da vergüenza decir el templo de Dios, la casa de Dios. Y yo no soy religioso, pero es la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Pero hay un lugar donde, aquí está hablando obviamente el templo literal en ese tiempo, pero no se avergonzaba. Dice, una cosa he demandado a Jehová, versículo 4, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, de Jehová, no de la lucecita. Y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, y ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti,
buscad mi rostro, tu rostro, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Acuérdense que esto era cantado. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esos eran los cantos del pueblo de Dios. Termino, hermanos. Si la iglesia donde tú te congregas no tiene a Cristo como centro de todo, y Jesús solo tiene un lugar secundario, no es una iglesia cristiana. Es gedosista, marianista, guerrera y qué sé yo. Pero cristiana no es. Porque si fuera cristiana, su mensaje central sería Cristo. Eso es el cristianismo, hermanos. Si tú dices que eres cristiano y no tienes a Cristo en primer lugar en tu vida, no eres cristiano. Así de fácil. Los primeros cristianos sabían que al convertirse, si ellos se convertían, era firmar su sentencia de muerte. Ellos lo sabían. Hoy, los cristianos no van a la iglesia porque hace frío, porque llueve, porque estoy cansado. ¿Eso es ser un cristiano? Tampoco venir y esforzarse forzosamente es un cristiano. Pero lo que estoy enfatizando es esto, que si Dios está en primer lugar en tu vida, tú vas a demostrar con tu vida que Dios está en primer lugar. Que Dios es el que gobierna tu familia, que Él es cabeza del varón, que Él es primer lugar en tu familia, Él es primer lugar en tu negocio, Él es primer lugar en tu casa, en donde andes. Vienes a la iglesia y el pastor y la gente sabe que Cristo es el primer lugar. Predicas a la gente y no le llegas, se anda divorciando la pareja y no le dices, oye, si te conviertes a Cristo, Cristo va a salvar tu matrimonio. No, ese es un mensaje equivocado. Cristo no vino a salvar matrimonios, Cristo vino a salvarnos de la condenación del infierno. Que después arregle el matrimonio es otro asunto, pero a veces no lo arregla. ¿Cuántos saben esto? Y si le decimos a la gente, si te conviertes a Cristo, Él te sana. No le eche mentiras a la gente. Cristo no vino a sanar a los enfermos físicos, Él vino a sanar su enfermedad de pecado. Y si recibe a Cristo, se arrepiente y entra al reino de Dios, gloria a Dios. Y si se sana, gloria a Dios. Y si no, el mensaje no es ni la prosperidad, ni las cosas que hoy se predican. El mensaje es Cristo crucificado. Y después, sí, a mí Dios me ha bendecido en mi familia. Tengo una familia extraordinaria. Hermano, si supiera, Dios me ha bendecido con mi familia. Tengo una esposa, no. Tengo unos hijos. En lo material Dios me ha bendecido, hermano, pero no le he robado un peso a nadie. No he codiciado el vestido de nadie, no he despojado a nadie. Así decía Pablo. Y Dios me ha bendecido. Pero eso no es mi mensaje, hermanos. Mi mensaje es Jesucristo. Pero también he tenido momentos difíciles. Para llegar a tener una familia como la que tengo, ha habido pruebas. Cuando mi hijo sobre todo que no era cristiano, pero yo confiaba en Dios. Y oraba por él. Hasta que mi hijo tuvo un encuentro con Cristo, descansé. Y ahora, hermanos, es una bendición. Veo la obra de Cristo en los creyentes, de gente de mi congregación. Los he visto crecer. Mire, una bendición que Dios me ha dado. Con los que hoy son los pastores de casa de oración, con ellos empecé los primeros 10, 15.
con los que empecé casa de oración hace 27 años, esos son los pastores hoy. A ellos, Dios me dio el privilegio de casarlos, unirlos en matrimonio. Celebré su ceremonia de casamiento. Tuvieron sus hijos. Yo los presenté a Dios. Pasaron los años, crecieron los hijos, se casaron. Y a los hijos de sus hijos, yo los estoy presentando ahora. ¿Sabe qué es eso, hermano? Es una satisfacción, yo lo veo como un regalo, un premio de Dios. Y hoy estoy viendo la segunda y tercera generación de cuando yo empecé a predicar. ¿Sabe qué? Sí vale la pena, hermano. Y los vi crecer. Algunos todavía están en esa lucha de que del pecado los jala, pero otros están bien consagrados. Y los veo, unos chavos jóvenes, 14, bien entregados, unos sirviendo, unos predican, hermano, que ay, Dios lo va a usar tremendo. Porque Cristo ha sido el mensaje central desde el primer día que tuvimos, la primera reunión que tuvimos en Casa de Oración Guadalajara. Yo les dije a los poquitos que estaban, este va a ser un lugar donde se le va a dar la gloria a Dios. Este va a ser un lugar donde se va a alabar y adorar a Dios. Este va a ser un lugar donde le vamos a dar lugar al Señor Jesús, lo vamos a poner en primer lugar, le vamos a dar lugar al Espíritu de Dios. Aquí todos somos iguales, la única diferencia es que me tocó ser el pastor y vamos a darle gloria a Dios. Y ha sido una bendición, hermanos. No quiten a Jesús del primer lugar, nunca lo bajen como los de Éfeso. Cristo les dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Allí primer es protos, que significa primer lugar en importancia en la vida. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú eres el creador, sustentador, formador de todo, Señor. Y por lo tanto, tú mereces toda la gloria y la honra. Danos, Señor, esa sabiduría para ordenar nuestras cosas, nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a discernir tantas cosas que necesitamos discernir. Que este lugar, Señor, sea un lugar con muchos o pocos, los que sean, pero que sea un lugar donde a ti te dan, Señor, donde el mensaje es tu palabra, todo el consejo de Dios, donde la exaltación a Jesús será enfatizada. Ninguna exaltación al hombre, ninguna gloria al hombre, porque tuya, oh Jehová, es la gloria. Tuyo, oh Señor, porque eres digno de recibir la gloria, el imperio y la fortaleza, porque solo tú eres digno, Señor. Amén. Desenmascarando a los falsos maestros en la iglesia, con el pastor Chuy Olivares, en directo, desde el Hotel Courtyard Marriott, Galerías San Jerónimo, en Monterrey, México.